La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Esta mañana hablaremos de un tema de país, como es el caso CEL Enel, que nuevamente vuelve a sacar a luz argumentos por parte de las defensas y de los involucrados que aducen tener matices políticos más que jurídicos. Incluso se sostiene que dicho caso genera graves repercusiones para la imagen que quiere mostrar el nuevo gobierno para atraer nuevas inversiones. Esta mañana, para tratar de buscarle respuesta a algunas interrogantes de esta polémica investigación, vamos a conversar con el ex gerente de país de la empresa italiana Enel, Vicente Machado, y su abogado defensor. Así es que será muy interesante el diálogo que vamos a sostener esta mañana, por lo cual desde ya les invito a ustedes a que me acompañen. La concesión es el permiso del Estado de El Salvador para que un privado utilice un bien. Cualquier persona jurídica o persona natural que quiera desarrollar un proyecto geotérmico en El Salvador, que posea la capacidad técnica y financiera de hacerlo, puede ir a solicitar una concesión. Las concesiones no son exclusividad de una entidad, ni de la GEO, ni de CEL, ni de Enel, sino que el recurso es del Estado y el Estado se lo concesiona a un particular para su explotación. Este contrato, lejos de ser lesivo para el Estado, ha permitido que sin invertir un centavo en los últimos 10 años, el Estado tenga utilidades cercanas a los 500 millones de dólares. 500 millones de dólares. ¿Sin invertir? Sin invertir un centavo durante esos 10 años. ¿De qué me acusan? Se ha presentado un caso totalmente fabricado, sin pies ni cabeza, que no se está derrumbando, sino que nació derrumbado. Es una conspiración, dicen, en la que varios funcionarios públicos que han sido señalados y un empleado de Enel, que soy yo, confabularon para que desde 1998 a comenzar a hacer acciones para que Enel terminara con la mayoría accionaria. Lo chistoso del caso es que en el 98 ni siquiera Enel existía como una entidad, porque no había sido privatizado el sector eléctrico en Italia. Cómplice necesario en el delito de peculado. ¿En qué se fundamenta? Primero, el peculado es permitir que un tercero o que una persona o que la persona se quede con bienes, en este caso del Estado. Enel tenía acciones en CLESA. En CLESA, el 16%. Entonces viene, en este caso, su representado y hace la consulta, le dice sus mandantes, le dice, mira, consulta si a pesar de eso podemos participar. No obstante que ya había habido una aclaratoria en el sentido de que no tenían mayoría, no tenían control, tenían el 16% en CLESA, no tenían capacidad de tomar decisiones trascendentales en la sociedad. ¿Qué le responde? De que no tiene ningún problema para poder participar como accionista. ¿Como accionista de? No. ¿Como accionista? No, participar en el concurso para ser socio estratégico. ¿Puedo participar yo para ser socio estratégico porque tengo el 16% en CLESA? Y le contesta, sí puede, no tiene ningún problema. Y que en GESAL, para participar en GESAL. Y entrar ya como el actor que desde entrar a participar. En el proceso. Junto con Shell y Sumitomo. Sí. Exacto. O sea, esa carta es el punto 1. Para hacer un voto, para que un voto tuviese validez y un tema de la Junta pudiese accionarse, tenía que ser o 3-1 o unanimidad, o sea, los 4 votando igual, o 3-1, ¿verdad? Entonces, el voto que podía tener la italiana Enel a través de José Vicente Machado, pues podía quedar nada más en discusión. Sin embargo, fuimos
cuidadosos y sacamos los números de junta directiva que la Fiscalía señaló. Si la imputación de la Fiscalía es que esas juntas directivas tienen contenido criminal, entonces convocamos a esos directores y pedimos que los citaran. Y entonces dentro del cúmulo de preguntas, mire, usted aprobó el punto número tal en la sesión número tal. Sí, ¿por qué lo aprobó? Porque fue un punto en beneficio a la GEO, fue un punto en beneficio del país. Entonces ellos aprobaron todos esos puntos. Es un tema que así lo estuvieron publicitando, que en él quería robarse el subsuelo. O sea, yo creo que cualquier persona con un poco de capacidad entiende que el subsuelo es del Estado, que nadie puede salir con el subsuelo, ni con el vapor en una maleta, ni en... sino que simple y sencillamente está la concesión. El propósito de tenerlo acá, precisamente en su calidad de ser una persona que está siendo señalada, el ingeniero Vicente Machado, señalada en el caso CEL y ENEL, es que también hay una versión en la que nos compete conocerla, el por qué detrás de todo esto hay intereses de carácter políticos que arrastran, en este caso, la honorabilidad de personas como él. Es una criminalización política en un momento electoral, aduciendo daños y perjuicios al Estado de El Salvador. Pero yo quiero, Ernesto, mostrar la realidad del caso. Cuando no le queda otra que cumplir, ¿verdad? Y por otro lado, sin el deseo de soltar la administración de la GEO y viendo la coyuntura electoral, ¿verdad?, criminaliza el caso y pide, fíjese qué interesante, criminaliza el caso, se presenta la acusación a la Fiscalía de parte del señor Leopoldo Zamur, que en ese entonces era presidente de la CEL, y viene la Fiscalía General de la República y le pide a la Corte de Cuentas de la República que realice una pericia. Este es el informe. Pericia para saber el valor real. Para saber cuál era el valor real de la GEO. Por otro lado, CEL contrata a una firma pseudo contable, porque ya le voy a explicar, la firma se llama Ochoa, Benítez y Asociados, se llaman auditores y asesores de negocio. Esta es la firma del ex ministro de Agricultura, de Agricultura, ¿no? Pablo Ochoa, ¿no? Sí, y yo, a quien no conozco, ¿verdad? Y que también se ha visto hoy en este nuevo episodio de casas, de compra de casas, también involucrado. Esta misma avenida. Esta fue la que se contrató. Pero la contrata CEL. No lo pide la Fiscalía, la contrata CEL. La contrata CEL, ¿en qué fecha? Y ese es el problema. Presenta este informe el 11 de noviembre del 2013. Nosotros iniciamos... Octubre, noviembre. Iniciamos la audiencia. Un mes después, CEL contrata a la firma. Iniciamos la audiencia. Para que valore cuánto cuesta la CEL, teniendo este informe de la Corte. Sí, pero lo trágico es que la audiencia había comenzado, lo presentaron al segundo día y, sin embargo, en el requerimiento hacen mención a estos daños. Usted recordará que en aquel momento decían, hubo un perjuicio, hubo un daño al Estado de $1.000 millones. Y a los 2 días hubo un daño de 1.800 millones. Hay una diferencia bien grande, Ernesto, entre 1.000 millones y 1.800 millones. Pero lo chistoso es que cuando uno lee el informe y lo revisa, realmente no pasa ni la prueba de la risa. Cualquier estudiante de finanzas o de contabilidad. Y este informe pronto estará disponible para toda la nación en un sitio web junto al otro informe. O sea, comparando los dos informes. Sí. El de la Corte de Cuentas, sí, y esta de la firma privada. Porque esta firma llega a la conclusión de que ENEL tiene que pagar por el 53% de la GEO $2.000 millones. Sí. Eso quiere decir que el 100% de la GEO para ellos anda alrededor de $4.000 millones. 33
veces más el valor que la Corte de Cuentas de la República le da a la Fiscalía General. Es una payasada. Sobre la base de esto, tenemos un embargo de 8 millones de dólares Para mí, para el ingeniero Machado. Pero obviamente embargaron en 2.000 millones de dólares en proporción a los diferentes señalados. El 80% a Enel, ¿sí? Y proporcionalmente una parte pequeña de 8 millones de dólares, Ernesto. O sea, 8 millones de dólares es una cantidad que a cualquier persona asfixia un embargo de ese tipo. Entonces, esta es la base de los embargos. Esta es la base de los embargos. Y del caso. ¿Verdad? Y del caso inicial. El proceso penal está diseñado para que la fase de instrucción sea automática. O sea, un caso, por muy bien fundado o por muy mal fundado que sea, la instrucción es gratis. La instrucción es gratis. O sea, usted pasa el caso de los juzgados de paz y pasa a instrucción. Este caso ahorita ya está ampliado el plazo de instrucción y le decía entre los espacios de los anunciantes, el 23 de diciembre finaliza el plazo de la instrucción y el 9 de enero es el plazo para que Fiscalía presente su dictamen. ¿Cuándo será la audiencia? En los próximos 30 días. Volvemos a temas, un proceso electoral. Volvemos a un proceso electoral. El enfoque es hacer ver y que entienda la población, que abra su visión de que no se trata de que esta empresa vino a robarse el subsuelo ni el vapor, sino al contrario, vino a aportar conocimientos, a hacer inversiones que le están generando ganancias al Salvador. Hemos actuado en beneficio de todos los salvadoreños. Primero, trayendo inversión. El país sale del hoyo únicamente con inversión real, con hierros reales que se instalan acá. El proyecto que realizó Enel, por lo menos a usted, le bajó el precio de la energía en un 20%. ¿Está alto aún? Sí, está alto. Pero si se sigue explotando el recurso y se siguen haciendo bien las cosas, ¿verdad?, le puede bajar. El aporte del Estado fue decir, bueno, yo ya tengo una empresa funcionando que cuesta 130 millones de dólares y tengo Aguachapán y tengo 2 unidades en Berlín, ¿verdad? Entonces es un aporte de aproximadamente entre 120 y 130 millones. ¿Qué ha hecho Enel? Invertir alrededor de 110 millones de dólares para hacer las exploraciones, perforaciones y poner la planta geotérmica más grande del país, 44 megavatios instalados, 40 megavatios de generación neta. La Geo es una empresa socialmente responsable y la responsabilidad social de una empresa comienza pagando los impuestos que debe de pagar. La Geo ha pagado exactamente el último 5 que le corresponde de impuestos y adicionalmente cuando hay dividendos, ¿verdad? Tanto INE como Enel ha pagado el nuevo impuesto del 5% por dividendos. Ahora, yo quiero decirle algo, nuevamente, no soy analista político, no soy político, pero mis palabras, todas, están respaldadas por documentos y por información. Si el número de acciones y el número, digamos, de utilidades ha venido incrementando, ¿es esta la razón por la cual en este país tenemos energía cara? Es decir, porque CEL y Enel están de acuerdo en tener grandes ganancias y los salvadoreños pagando los platos rotos teniendo una energía altamente cara. ¿Es esta una realidad? A nadie le interesan precios altos, ni a los mismos productores, y le voy a decir por qué. Porque debe de haber sostenibilidad en un negocio. Y si la persona se ahoga y no puede pagar, ¿verdad?, puede estar usted teniendo superutilidades en 1 año, 2 años, y después, ¿qué va a pasar? Entonces, es de suma importancia para el país desarrollar los recursos renovables. Geotermia. En este momento, si no hubiéramos estado en este pleito desde 2008, por lo menos
por lo menos 50 megavatios más en geotermia existieran, por lo menos. Pero ¿quién vería esa ganancia? Mire, en primer lugar la gente. Para comenzar, CEL, yo no creo que la italiana tampoco sea no, por supuesto que sí. Caridad pública, para venir a decir, mire, aquí le doy las 50. Empresas exitosas, estoy hablando a nivel mundial, las empresas exitosas que ganan son aquellas que le logran llevar un beneficio a los usuarios y a sus clientes. ¿Por qué tenemos en el país energía cara? Por ese tipo de Porque negociaciones, ese es el tema. Primero, en primer lugar, tenemos, desafortunadamente, ¿verdad? No tenemos algunos recursos. No tenemos petróleo, no tenemos gas natural, ¿verdad? No tenemos unos recursos hidráulicos muy grandes. La política energética es vital si las guerras en el mundo son por energía. Son por energía, el petróleo es energía. Por eso hay guerras en el mundo. Entonces nosotros tenemos que aprovechar nuestros recursos, ¿verdad? Y lo que hace un socio como Enel, que tiene 100 años de estar aprovechando la geotermia, 100 años, y la está aprovechando no solo en Italia, sino que en varios países del mundo, en Estados Unidos, en México, en Chile, en Nicaragua. Entonces hay que hacer exactamente lo mismo, aprovecharla. Cuando Enel eleva su número de acciones en la Geo, se eleva el número de utilidades. Por consecuencia, ese número de utilidades implica que la mayor parte de ganancia que podría, digamos, como repartirse dentro del tema de precios, podría tenerlo. ¿Es errónea pensar esa? Sí, no, mire, básicamente las utilidades de la Geo han aumentado porque ha aumentado la producción, ¿ok? Cuando Enel entra, la Geo ¿Y si aumenta la producción, por qué no se baja el precio? Se ha bajado, Neto. Es que ese es el tema. El laudo arbitral no fue una pérdida para El Salvador, yo lo califico como una ganancia, porque lo que el laudo decía es, mire, sí, Enel, usted tiene derecho y permítesele invertir a Enel $127 millones. O sea, ese fue el laudo. Ahora bien, sí, Enel ha puesto su demanda en CIADI, que es el organismo en Washington que dirime problemas entre el Estado y privados, y realmente El Salvador en este momento, con este caso, se está viendo sumamente mal ante la comunidad internacional y ante los inversionistas. O sea, realmente se está viendo mal. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López.